ocasión nos llega un Xiaomi Redmi 1A que presenta el siguiente problema: la pantalla se va. Él en ocasiones enciende y luego la pantalla se queda oscura, se va totalmente la imagen, pero queda encendido. Así que acompáñanos a ver el protocolo. Bueno, como es de costumbre, inicialmente empezamos desconfiando del conector de la pantalla. Como se nos va la imagen, pensamos que la falla es de luz y no de imagen. Entonces recordemos que este equipo trabaja, este es un Redmi A1. Este equipo trabaja de la siguiente manera: tiene su circuito que hace la luz, eleva los voltajes para los LED del display por un lado, y tiene otro componente que es el que hace los voltajes para la imagen, ¿ok? Para los colores, para formar la imagen. Luz e imagen vienen por separado. Muchos técnicos nos confundimos y nos vamos largo a la etapa de luz. En la etapa de luz solemos revisar lo que es el convertidor de backlight, el elevador de luz para el display, el driver de luz, que consta en el driver, la bobina, un diodo Schottky y un condensador que está a la salida. Conjunto con estos componentes eleva el voltaje hasta 20, 19, 22 volts. Se desconfía de ellos, pero acá les quiero hacer una pequeña referencia. El hecho de que no tengamos luz, nosotros sí deberíamos tener imagen. El caso de este equipo es que la luz no se va, lo que se va es la imagen. La pantalla queda oscura y normalmente nosotros trabajamos en un ambiente claro y la iluminación llega a ser muy baja, que no se distingue, parece que la pantalla ha quedado totalmente oscura. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta? Cuando estés revisando una falla esta, apaga todas las luces o vete a un lugar oscuro, dale al power porque el equipo sí sigue encendiendo y vas a ver un destello, una luz muy bajita que en luz ambiente es imperceptible, pero en una parte oscura sí la vas a notar. Entonces, teniendo luz, verifico que tengo luz, que el circuito está trabajando bien. Esta bobina se la revisa con osciloscopio para ver si hay switcheo, y si hay normalmente, pero no hay imagen. Ahora, entonces estamos pensando ya en otro circuito. Ahora, ese otro circuito es este componente que está aquí. Este circuito es un driver que hace los voltajes, también los eleva a 5 volt, punto 5 negativo y 5 positivo, para alimentar los diodos RGB del display. Sin esta alimentación no habrá pantalla, no habrá imagen, no habrá nada, ¿ok? Entonces, ¿qué se verifica acá? Primero, la bobina se le analiza el switcheo, si el circuito se está teniendo un switcheo constante, para de esta manera tratar de elevar la tensión. Ahora se verifica eso y resulta que la bobina genera un switcheo momentáneamente y luego se va. Por eso el equipo en ocasiones da imagen y luego se va la imagen, da imagen y luego se va. Llega a prender con imagen, va encendiendo, empieza a parpadear, termina su encendido y la imagen está que va y viene, y hasta que se queda totalmente oscura la pantalla, ¿ok? Se verifica la bobina y resulta que el switcheo está, pero luego desaparece. Aquí vamos a revisar el switcheo de esta bobina para ver si está trabajando correctamente con el osciloscopio. Para verificar el switcheo de la bobina del circuito encargado de los voltajes para la imagen, para la pantalla, necesitamos tener conectada la pantalla, alimentado el teléfono y darle a su encendido. Entonces, aquí si yo le doy al power y en cuanto le da al power y arroja el primer logo, es decir, ya nos da imagen, encienda, desde ese momento ya debe empezar a generar un switcheo, porque ya la pantalla necesita alimentación para podernos dar imagen. Entonces vamos aquí a tomar esa señal. Okay, ahí le voy a dar al power. Como ven, no tenemos switcheo todavía. Le voy a dar al power. Y en ese momento ya empieza a generar su switcheo la bobina. Ahí tenemos el switcheo de la bobina. Eso indica que se está dando bien, que está trabajando bien. Ahora, ¿qué presentaba primero? El switcheo era inconstante, switchaba por segundos y luego quedaba en una tensión lineal. Nosotros ver un voltaje lineal ahí con multímetro pudiéramos decir que sí hay un voltaje, porque estamos viendo el voltaje pero no estamos viendo la actividad del switcheo. Un switcheo no lo podremos definir a ciencia cierta si está trabajando correctamente una bobina, si es que nosotros no tenemos un osciloscopio. Ahí vemos el switcheo de la bobina. Y cuando
la pantalla se quede sin imagen, no de imagen, no haya switcheo, el problema pudiera ser la bobina o el circuito. Entonces acá estamos viendo que ya no hay actividad, se murió toda la señal ahí, ya no hay actividad. Eso es porque la pantalla ya no tiene luz. ¿Sí ven? Ya no hay luz. En el osciloscopio en este momento nosotros ya no tenemos actividad ahí. Si yo toco está totalmente cero. Pero ¿qué pasa si yo vengo a revisar esa misma línea que con el osciloscopio la veo en cero, pero esta vez con multímetro y en voltaje? Yo vengo acá y con mi multímetro empiezo a tomar la medida en esa misma bobina. Pongo el tierra y toco la bobina y ¿qué creen? Tengo el voltaje 3.7 volts. Ya que esa línea lo alimenta directamente BPH, la línea de la batería, el positivo de la batería, la línea Big Battery, ¿ok? O la línea principal, si se pudiera decir. Ahí tenemos el voltaje, y si yo solo reviso esta falla con un multímetro, yo pudiera decir, ah no, está todo bien, sí tengo el voltaje ahí. Pero el osciloscopio me dice, ve Aarón, ahí no está teniendo actividad la bobina, no está switchando ese voltaje que se necesita. Acá me toca a mí desconfiar si mi problema es la bobina o mi problema es el circuito. En este caso, esta es la bobina, este es el circuito. Aquí pudiera hacer dos cosas. Normalmente la gente cambia la bobina. Cuando yo tengo estos problemas, yo levanto a la bobina. Las bobinas grandes, cuando se golpea el equipo, se suele fisurar su soldadura debajo de ella y parece que está soldada, pero no está haciendo un buen contacto. En ese caso la levanto. Si yo veo los pads bien, que no están rotos, entonces la monto de nuevo y me voy al circuito. Este circuito, ¿qué le puede fallar? Ese circuito lo trae el A10S. Entonces, si yo me vengo un diagrama del A10S, ese circuito sería esto. ¿Qué yo tengo que tomar en cuenta acá? Primero, la alimentación. Ya vi que sí se está dando por BPH Power, por la línea VBAT en este caso. Este es el circuito y necesita su switch interno, que lo tiene el circuito SW switch, por donde se switcha la bobina, datos y reloj del CPU, y en especial encendido y encendido negativo y positivo. Ese es un pulso eléctrico que viene del CPU generándole una señal al integrado que se encienda o se apague. Si yo le doy al power, por acá se genera un pulso eléctrico y le da encendido. Si uno de esos falla, el circuito nunca va a saber en qué hora trabajar, o no se va a activar y no va a hacer su función. Entonces pudiera pasar lo siguiente: primero, que la bobina esté dañada. Segundo, que el circuito esté dañado. Tercera, que una línea de estas no esté trabajando, ¿ok? Entonces se saca el circuito y se verifican los pads. En especial me concentro en las líneas que van al CPU. CLK, data y encendidos deben tener una caída de tensión. En los pads que quedan, sí. Debe tener su tierra, sí. En los circuitos hay que respetarle su tierra. No es que porque es tierra no lo voy a revisar. Sí toca revisar. Entonces, revisamos eso. La salida de voltaje sí se da, pero por momentos. Entonces, cuando ya esto empieza a fallar, se genera la interrupción y la pantalla empieza a parpadear, a parpadear, a parpadear. En este caso, como todo se daba, solo reemplacé el circuito y solucionamos. Por acá ya lo tenemos y este equipo ya está trabajando perfectamente y podrá ser usado una vez más. Esto es una falla común que está viniendo en la mayoría de Xiaomi. Está trayendo esa falla, entonces ya sepan que a veces la confundimos con backlight, porque nos hemos enseñado a lo largo del tiempo creer que lo que nos enseñó Samsung en la 12 por ejemplo sí que molesta el backlight, pero en este caso lo puede confundir porque le va a dar luz y va a empezar a parpadear, va a seguir iniciando, empezar a parpadear hasta que se le quede sin luz. O sea, uno cree no tengo luz, pero en realidad no tienen imagen. Y en la luz ambiente del taller es imperceptible. Parece que sí está oscuro, que no hay luz, pero lo recomendable es ir a una parte bien oscura y encender el equipo, y verán que luz sí van a tener, pero con un tono bien bajo. Se va a iluminar como de un colorcito medio blanco, pero bien bajito, y eso quiere decir que sí tendrán luz, pero no hay imagen. Ya saben, muchachos, si les gustó este pequeño consejo, esta travesía que me tocó pasar con este equipo, regálenme un like, compartan y sigan en nuestras dos páginas. Tenemos la página Servicel Milagro Ecuador y Servicel Milagro número 10. Así que pilas, muchachos, nos vemos en el próximo episodio.